Acá yo quiero resaltar algunas preguntas de las personas, vamos a ir haciéndolas por supuesto, porque por ejemplo mencionan aquí algo que a mí me llama mucho la atención y es algo que también he encontrado dentro de su plan de gobierno, que son de más de 300 páginas. Con el tiempo que la gente cree que usted se va a dar a leer 300 páginas, sí, pero puede no ingresar está mal. al poder en sus manos, la cobertura electoral de RPP, y preguntarle a la gente electoral también en el compara candidatos y por supuesto luego ensayan su voto en el simulador de voto. Tenía que decirlo porque es importante. Pero dicho esto, quería preguntarle porque aquí dicen, por ejemplo, ¿no? Pregunta para Mesías, dice Isabel. ¿Su propuesta de la transformación digital del Estado generará empleo o lo va a reducir? Las dos cosas. En la transformación de la digital de la gestión pública, nosotros buscamos que favorezca al ciudadano y también ayude a modernizar el Estado, el gobierno. Si nosotros en el caso del gobierno vamos a hacer que sea dos cosas, eficaz y eficiente, lo cual vamos a disminuir los gastos y vamos a incrementar la productividad y la transparencia contra la corrupción. ¿Y cómo va a ser eso con una brecha digital tan grande en las zonas rurales donde solo llega el 36, a lo mucho 50% de la cobertura digital? Cuando yo fui congresista impulsé la ley de banda ancha que está impulsándose las redes regionales a nivel nacional, incluso hay 18 regiones ya que tienen su banda ancha y también hay fibra óptica a nivel nacional. En estos momentos se ha hecho bastante apoyo, también saqué la ley de competencia de telefonía móvil a tal punto que hoy hay más teléfonos celulares que personas. Por lo tanto, por ese lado hay que seguir trabajándolo, sobre todo en las zonas más alejadas, donde hay cerca de 3 millones de peruanos que no tienen conectividad. Ahí sí vamos a trabajar, incluso nosotros vamos a lanzar un programa que tiene que ver con la conectividad satelital, que próximamente la estamos llamando el programa Quinti, para llegar a todos esos rincones. Pero esa es la parte de la conectividad. Pero en la parte, fíjate, de lo que significa el tema relacionado a lo que es la transformación misma, está en la Secretaría de Gobierno Digital, donde ahí tenemos que hacer todos los procesos se mejoren, tanto la función pública. Nosotros lo hemos hecho. En Cajamarca yo establecí el cero papel, la historia de clínicas electrónicas, por lo tanto ya sí sabemos cómo se hace. ¿Y usted cree que esto va a ser posible a nivel nacional teniendo en cuenta que la educación digital además es uno de los problemas más grandes también en nuestro país? Es decir, muy poca persona conoce además cómo poder tener una buena educación digital, cómo ingresar estos documentos mediante las casillas digitales. Fíjate que es... Sin contar, perdóname candidato, de que hay lugares en el Perú con postas, ¿no?, de primer nivel que no tienen además ni siquiera la infraestructura en torno a servicios básicos que es agua y luz. No, está bien, tu apreciación está muy bien. Claro, es que es la realidad del Perú. No, pero fíjate que para eso estamos los ingenieros. Los ingenieros, en mi caso, como ingeniero electrónico, que buscamos solucionar la vida de todos los peruanos. Y lo pensamos, nosotros consideramos que hay varias conectividades. Vamos por ahí. La conectividad vial, la conectividad eléctrica, la conectividad aérea, la conectividad marítima, la conectividad ferroviaria, la conectividad fluvial y la digital. En eso todos estamos planteando el mejoramiento de la infraestructura. Es cierto lo que expresas, por eso nosotros planteamos que incluso hacer un sistema de información a nivel nacional, tanto de los establecimientos de salud y de los colegios, donde lamentablemente muchos no tienen electricidad, muchos no tienen agua de saneamiento, ni siquiera tienen agua. Entonces ahí también vamos a trabajar. Pero en el tema digital, nosotros consideramos que así, la ley ya está, falta implementarla. En la ley de presupuesto, además. No, fíjate, no sé eso, falta voluntad política. Te comento, cuando yo establecí la ley de banda ancha, hubo un capítulo que se llamó un capítulo que tiene que ver con la alfabetización digital. Y eso es fácil. Fíjate, mira, tú vas a todas las provincias, a todas las regiones, vas a encontrar que la mayoría de colegios, no todos, por supuesto, pero en las grandes ciudades sí, tienen sus centros de cómputo, tienen sus... Entonces ahí debemos aprovechar para hacer esas clases de alfabetización digital. Pero ojo, también nosotros recordemos que las billeteras digitales se han incrementado, lo cual ha hecho que ya la parte digital se siga incrementando. O sea que no ya bancarizada mucha gente también. Sí, no estamos tan mal. Sí. Ahora, quería consultarle, estoy leyendo varios de los chats acá. Luis Ángel Caicho, ya esta pregunta la dejamos al final porque es un superchat de 4.99. Es una pregunta bien random, pero probablemente encontramos una respuesta iluminada. Aquí le preguntan, a ver, aquí había visto, pero antes de que lo pierda, educación y economía. ¿Cuáles son sus propuestas? Aquí está. Sí, Silvera, muchas gracias. A ver, propuestas en educación y economía. Y yo quiero aterrizar a ello. Empecemos con educación. El gran postergado. Muy poca gente habla de educación, porque suele dar poco rédito político, ¿no? Tú siembras hoy y cosechas en 20 años. Y la gente quiere sembrar hoy concreto, si puede, e inaugurarlo de aquí a un mes. ¿Qué propone, diría, lo fundamental, lo que lo diferencia, lo que lo distancia de los demás como propuesta educativa central? Mira, yo ahí te voy a, ya como has hablado de sembrar, te voy a hablar ya con un espíritu agricultor, porque también tengo algo de agricultor.
Entonces combino la parte de ingeniería con la agricultura, de ahí tenemos una cancha. ¿Usted ha tenido un campito, lo ha sembrado? Sí, de la familia, ahí sembramos café allá en Jaén, ¿no? En Colasay. Entonces ya te voy a hablar de ese espíritu como agricultor y la que hay que sembrar. Y precisamente en el tema de nosotros nos gusta sembrar, ¿no? Pensamos como estadistas a mediano y largo plazo, no solo en el corto plazo. Por eso el Partido Morado, nosotros somos el único partido que ha puesto bastante énfasis en el tema de la SUNEDO. Nosotros consideramos que la SUNEDO tenemos que rescatarla, tenemos que hacer para que la calidad, tanto en la universidad pública, la universidad privada, también sea fundamental. Pero no solamente eso, nosotros pensamos en toda la que es la cadena de valor desde el vientre de la madre. Nosotros planteamos que la educación tiene que empezar en el vientre de la madre, sobre todo con el tema de estimulación temprana, la educación básica, primaria, secundaria, técnica y lo que es el tema relacionado con lo que es la superior y no superior. Fíjate que hay que priorizar los CEPROS para que de esa manera los ninis que hoy salen tengan una oportunidad. ¿Te refieres a quienes ni estudian ni trabajan? Por ejemplo, eso es una traición. Y por ejemplo, el tema de las becas 18, que también las han disminuido. Según entiendo, espero no equivocarme, a beca 18 le dan 50 millones de soles y al Congreso le dan 1.200 millones de soles. No se equivoca, 1.300. 1.300. Entonces, fíjate que no puede ser, es decir, el mundo al revés. Y eso nosotros queremos poner orden. Por eso la educación es el eje fundamental, transformador de todo el país. Ya, pero ¿cómo garantiza esa inversión en educación? Nosotros lo garantizamos a través de la transparencia, a través de hacer lo que es, por ejemplo, fíjate, relacionado a lo que hablaba Fátima. Yo le digo algo, en la Constitución peruana, hoy, lo dice. Se debería destinar el 6% del PBI a educación. Correcto. Nadie lo ha hecho. Lo hizo en la década del 60, lo hizo Belaúnde. No, pero ahí no estaba en la Constitución. En la Constitución está ahora. Y el Acuerdo Nacional también está. Ya, pero en la Constitución está ahora. Sí, y está en el Acuerdo y ya Nacional. lleva un par de gestiones de gobierno. Sí. Nadie, en ningún año en los que se elabora el presupuesto, le ha metido 6% el equivalente al 6% del PBI a educación. Nadie. Hay dos cosas. ¿Qué dice usted? ¿Por qué dice usted que lo podrá hacer? Porque del mismo acuerdo salen todas las correas. O sea, lo que pasa ¿a qué le cortas? Fíjate que si lo que tú analizas bien, los 4 ministerios que tienen bastante presupuesto de la República son transporte, salud, vivienda, educación y vivienda, y también Ministerio del Interior. O sea, no se queda entre lo menos. Y por lo tanto sí hay presupuesto. Lo que pasa es que se está manejando mal el presupuesto. Y por otro lado también no se está orientando. Por ejemplo, en el tema de infraestructura educativa. ¿Dónde está el que se encarga de la infraestructura educativa? Está PRONIET. Y el PRONIET tiene su famoso ASISTEC. Y entonces fíjate que el PRONIET es un brazo de lo que es el Ministerio de Educación. Hay que sacarlo de ahí. No puede estar ahí porque el ministro tiene que estar en otras tareas. Tiene que ver cómo hace el tema, el eje rector, su normatividad. Por ejemplo, en este momento, fíjate, otro gran cambio que tenemos que hacer. ¿Cómo está ahorita la educación? Ministerio Nacional, Ministerio de Educación. Gobierno regional a través de su director regional de educación. Luego están los UGELES. Y luego más abajo están los directores de los colegios. ¿Pero qué resulta? El director regional en muchas regiones está pintado. Se va directamente del Ministerio de Educación a las UGELES. O sea que falta una estructuración, una articulación. O sea, hay muchos cambios que hay que hacer. Nosotros apostamos por hacer un proyecto educativo nacional y que responda a los intereses, coordinado con la región, por supuesto. ¿Y cómo va a lograr ello si usted es consciente de que si un presidente no llega con una gran bancada, además con fuerza en el Senado, nada de lo que proponga va a salir o se va a hacer realidad, a menos que hayan coaliciones? Sí, mira, vamos a diferenciar ahí. Nosotros consideramos que hay acciones que tienen que ir por el Congreso, a través de las leyes, incluso reformas constitucionales, pero hay otras que están dentro de la LOPE. Es decir, dentro de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, a través de decretos supremos, a través de decretos de urgencia, se pueden hacer varias cosas. Por lo tanto, sí hay un grado de libertad que se puede hacer como Ejecutivo, sin necesariamente ir a lo que es el tema relacionado de cambios constitucionales o reformas. Pero es limitado en cuanto a presupuesto, si es que lo que usted necesita. Pero sin embargo, el presupuesto se elabora de manera colegiada, los pliegos titulares primero se van a la comisión, en este caso va a ir a la comisión bicameral de presupuesto. Claro. Pero sí son problemas. El problema ¿Usted considera que no es un problema tener, además, en esta fracción o fragmentación que tenemos de partidos políticos y con una bancada que no es sólida, como lo hemos visto, porque la historia nos lo demuestra así, presidentes sin bancada no pueden gobernar? Imagínese usted si llega con una bancada minoritaria en torno a senadores o diputados. Sí, es un ¿Cómo riesgo. es que va a lograr eso si no se generan alianzas con los poderes políticos o si su bancada nuevamente se termina desapareciendo en el Congreso, lo abandona? Bueno, lo que dices tú está dentro de los... Fíjate, la historia lo dice. No solamente la historia. Yo soy un prospectivista.
A mí me gusta hacer escenarios y lo que tú construyes es un escenario válido. Por eso hay escenario optimista, medio y pésimo. Entonces yo siempre me pongo en el escenario optimista y en el medio. Entonces, pero fíjate que yo te Pero mejor en el realista, en el que hemos visto que pasa de manera más recurrente. ¿Qué haría en ese caso? ¿Con quiénes usted más o menos pensaría en poder hacer alianzas políticas? ¿Cómo lograría estos objetivos? Pero sí, en primer lugar, el mensaje tiene que darse en dos palabras: concertación y consenso obligatorio. Pero yo te decía, para retroceder a la pregunta anterior, que hay momentos en los que no requieres ir al Congreso, porque solamente la ley orgánica del Poder Ejecutivo te da esa facilidad de poder hacer esos cambios, tanto en salud, en educación y en otras áreas. En lo que significa modificaciones constitucionales, en lo que significa el tema de la elaboración y proyección de nuevas leyes, ahí por supuesto tenemos que hacer un gran trabajo de, ¿qué te digo?, de cabildeo. Yo tengo esa experiencia, yo he sido congresista. Por ejemplo, cuando saqué la ley de banda ancha, fue el debate más duro que he tenido, y le soy sincero, nunca entendí por qué había bancadas que se oponían, porque cuando era dar conectividad a todo el Perú, entonces por lo tanto ya hemos pasado por esas leyes. Sí, ahora que usted menciona que ha sido congresista, rápidamente un recordatorio: es ingeniero electrónico, ha sido parlamentario 2011-2016, gobernador de Cajamarca durante la pandemia, presidente de Acción Popular, Profesor universitario San profesor Marcos. universitario, y ahora es el candidato a la presidencia del Partido Y Morado. algo muy importante que muy poco se dice, fíjate, que yo vengo del mundo empresarial. Yo he sido gerente de la empresa que en su momento fue la número 1 en el mundo en telecomunicaciones, que es Lucent Technologies. Entonces ahí fui gerente, y lo curioso... ¿Gerente de qué? Gerente de esta empresa de Gerente general. Sí, entonces llegué a ser gerente general, y de esa empresa salieron 9 premios Nobel en física. Entonces yo vengo de la ciencia, por eso te decía que cuando construimos escenarios es importantísimo.